Muy bienvenidos sean todos una vez más al canal de Invertir desde Casa. Pasaron los 45 días desde que terminó el tercer trimestre y desde Invertir desde Casa ya podemos ver qué acciones estuvieron comprando y qué acciones estuvieron vendiendo los mejores inversores del mundo. Como ya mencionamos en otras oportunidades en el canal, todo inversor que maneje más de 100 millones de dólares está obligado trimestre a trimestre a presentar a la SEC en los Estados Unidos los informes 13F, en donde reporta o debe reportar, entre otras cosas, qué acciones compró y qué acciones vendió. Entre estos superinversores que manejan grandes cantidades de dinero, hay uno que es especialmente seguido muy de cerca por Wall Street. Y te imaginarás cuál es. Warren Buffett y su enorme portafolio de casi 300 billones de dólares invertidos en equity, en acciones. Por eso, en base a su último informe 13F presentado en el día de ayer, hoy vamos a ver en primer lugar qué acciones estuvo comprando. En otras palabras, en qué acciones Warren Buffett observa buen valor para este 2023 y en el futuro. En segundo lugar, vamos a analizar en profundidad una de ellas, la más polémica por muchas circunstancias. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles fueron los motivos que le llevó o pueden haberle llevado a Warren Buffett a hacer esta inversión de la cual se está hablando un montón. Vamos rápidamente a ver cuáles fueron los principales movimientos de su portafolio de inversión en este último trimestre. Warren Buffett siguió comprando acciones en empresas energéticas. En Chevron Corp agregó un 2,43% a su posición del segundo trimestre, llegando a un total del 8% del portafolio de Berkshire Hathaway, con un valor aproximado esta posición de casi 24 billones. Hizo lo propio en Occidental Petroleum, agregando un 22% a su posición original, llegando a un 4% del portafolio de Berkshire por un total de 12 billones de dólares. Agregó algunas pequeñas participaciones en Paramount Global, la empresa de streaming competidora de Disney+, de Netflix, llegando a casi el 0,6% de su portafolio por 1,7 billones de esta posición, pero sin lugar a dudas, la compra más interesante, la compra de la cual más habló el mercado, fue esta nueva posición que abrió acá en Taiwan Semiconductor, una posición nueva de aproximadamente 4 billones de dólares. ¿Y por qué fue una de las compras de las cuales más habló el mercado? Porque no es una compra grande para lo que es el portafolio de Berkshire, porque fue formada en este último trimestre, en medio de estas tensiones entre China continental y Taiwán, respecto a que Taiwán forma parte de China y no debería ser una nación democrática y libre, independiente de lo que es la China continental, los Estados Unidos apoyando esta independencia de Taiwán y estas tensiones entre Estados Unidos, Taiwán y China. En medio de todo este clima un tanto tenso, bastante tenso por momentos, pareciera que no preocupa del todo a Warren Buffett, que siguiendo fiel a su estilo, lo que hizo siempre, él ha actuado cuando mucha gente no quiere actuar, se puso codicioso cuando los demás se pusieron temerosos y formó una posición en esta empresa fundidora de semiconductores. El sector energético, principalmente en lo que hace a petróleo y gas, no está dentro de mi círculo de competencia. No puedo aportarles valor por ese lado. Pero el sector de los semiconductores sí lo tengo estudiado y creo que te puedo aportar una opinión fundada o un punto de vista válido por ese lado. Taiwan Semiconductor Company es una empresa fundidora de semiconductores y para explicarte en forma simple cómo trabaja o en qué consiste su modelo de negocios, que muchas veces no es del todo conocido por los inversores, déjame que te explique en forma simple cómo funciona esta industria. Hay empresas de dos tipos: empresas que diseñan y producen o funden sus semiconductores o sus chips, Intel es el ejemplo más claro y más icónico de esto, y empresas que diseñan pero son fabless, no tienen fábricas fundidoras de semiconductores, sino que tercerizan ese trabajo en otras empresas, en otras contratistas que funden sus chips. Taiwan Semiconductor hace ese tipo de trabajo a pedido de clientes como pueden ser Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia. Todas estas empresas diseñan sus semiconductores, pero los mandan a producir, para hacerlo simple, a esta clase de empresas como es Taiwan Semiconductor. Ahora tenés el modelo de negocio un poco más claro, vamos a ver rápidamente sus fundamentales o lo que fue el crecimiento de su negocio, que fue totalmente excepcional. Acá te muestro la web de inversores de esta empresa y vas a poder ver más abajo que esta fundidora obtuvo excelentes resultados financieros,
un 17,5% de crecimiento anual y compuesto en el revenue, en lo que hace a las ventas totales, y un 17,1% de crecimiento anual y compuesto en las earnings, es decir, en los beneficios finales netos desde el IPO de 1994. En esta otra placa que obtuve de Morningstar.com vas a poder ver que los márgenes grosos, los márgenes operativos y los márgenes netos de Taiwan Semiconductor son de los mejores de la industria y han ido creciendo en forma sistemática, como podéis ir viendo acá, a lo largo del tiempo. Actualmente, en lo que hace este último año en curso, sus márgenes grosos son del 57%, los operativos del 47% y los netos finales del 42,5%. Esos excelentes márgenes operativos y netos, te imaginarás, se traducen al mismo tiempo en buenos niveles de flujos de caja libre medido como un total de las ventas. Sin embargo, no tan bueno como el 40 o el 50%, sino más en la línea del 20%. El 20% de las ventas totales se transforma en flujo de caja libre para los inversores. Te preguntarás, ¿por qué es tanto la diferencia de márgenes? Porque Taiwan Semiconductor, al igual que Micron Technology, al igual que Intel, gasta enormes cantidades de dinero en gasto de capital, en capital expenditures, y el flujo de caja libre se entiende como el flujo de caja operativo menos lo que la empresa gasta en gasto de capital. Ahora sí vamos a ver esa valoración y vamos a ver qué fue lo que vio Warren Buffett, o probablemente qué es lo que puede haber visto para comprar esta empresa. Vamos rápidamente a ver esos escenarios. No te olvides que viene creciendo al 17% en lo que hace el revenue. Sin embargo, acá vamos a poner un crecimiento más conservador del 8 y del 7%, del 10 y del 9% y del 12 y el 11%. Es decir, los últimos 25 años viene creciendo mucho más rápido que esto que está proyectado acá. Sin embargo, este último escenario no deja de ser excelente en lo que hace crecimiento de ventas. Rentabilidad de flujo de caja libre a ventas dijimos que estaba en el orden del 20%, por eso no vamos a variar mucho y vamos a poner 19, 20 y 21%. De un total de las ventas, eso es lo que quedaría en flujo de caja libre. Y vamos a poner múltiplos finales al tratarse de una empresa cíclica de semiconductores de 10, 12 y 14 veces. Todo ese cash proyectado acá en sus distintos escenarios de crecimiento nos da un valor intrínseco presente, descontado y ajustado por la caja neta de entre 40 y 62 dólares por acción. Entonces, a la parte importante, Buffett compró en este último trimestre, el tercer trimestre, a un precio aproximado de entre 60 y 70 dólares, diría yo, por acción. Aproximadamente, no podemos tener el valor preciso. ¿Por qué formó esta posición Warren Buffett? Yo diría que hay tres motivos fundamentales. En primer lugar, y el más importante de todo, le gustan las perspectivas económicas a largo plazo de la industria de los semiconductores. Van a hacer falta muchos chips en el futuro y la capacidad de producción de chips no es fácil de generar. No pueden aparecer nuevos competidores constantemente en el mercado. Valen muy caras estas fábricas productoras de semiconductores, y lo estamos viendo ahora en el caso de Intel, en el caso de Micron, en el caso de Taiwan Semiconductor y de los subsidios que están dando los estados para que esto se lleve adelante. En segundo lugar, indudablemente, Taiwan Semiconductor, como te vuelvo a mostrar ahora en pantalla, es una empresa que tiene los mejores márgenes del sector. Es la productora o una de las productoras de más bajo costo en la industria, siendo la industria de semiconductores una industria cíclica. Por más que TSM venga creciendo exponencialmente, en algún momento la demanda va a caer. Cuando caiga, porque caiga el ciclo, es bueno ser una productora de bajo costo para poder amortiguar esa caída de las ventas sin mayores sufrimientos de tipo financiero. Y eso es algo que Warren Buffett se fija mucho y lo dijo siempre en sus cartas a los inversores. En tercer lugar, yo diría que el menos importante, pero no para dejarlo pasar, es que se está comprando una empresa que gana mayormente en dólares taiwaneses. Ante un posible escenario de devaluación del dólar, cosa que yo creo que va a pasar en el largo plazo, tiene un activo financiero que, además de generar mayores cantidades de flujo de caja libre, lo gana en una moneda que puede apreciarse frente al dólar. Ya lo hizo esto antes en el pasado Warren Buffett con empresas de otras partes del mundo, así que
Esos son mis pensamientos respecto a lo que sería la compra de Buffett. Compró entre 60 y 70 dólares, por lo tanto el precio más allá de la subida al día de hoy no está muy alejado de eso. ¿Qué te parece a vos? ¿Estás invertido en esta empresa? ¿Pensás que es momento de entrar en estos activos financieros? ¿El ruido político es demasiado grande para invertir en China o Taiwán? Cualquiera sea tu punto de vista, déjalo. También si estás invertido en empresas energéticas, del sector petrolero o del sector del gas. ¿Cuál es tu punto de vista? Creo que a toda la comunidad le puede servir. Nada más, suficiente por este video. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, gracias por el cariño. Nos vemos pronto. Quizás haga un video hablando sobre cripto que me estuvieron pidiendo, sobre el colapso de FTX. Seguramente algo vamos a hablar. Pero si no es así, nos vemos el próximo día domingo. Por supuesto, que sigan bien e inviertan bien. Paciencia y nos vemos en el próximo.